¿Cómo están? Nuevamente me conecto con ustedes. Soy Pedro Benito, el profesor de historia. Hace más o menos 10 días, a una semana aproximadamente, les había enviado una actividad como para poder comenzar a trabajar en la circunstancia tan excepcional que nos toca vivir, digamos. Eh, no solo a nosotros, sino a gran parte del mundo, casi todo el globo. Así que estamos viviendo un hecho histórico, ¿no? De ahora en más seguramente van a cambiar muchas cosas. La idea que tengo es principalmente poder llevarles una motivación, porque el encierro se nos está haciendo muy duro a todos, a mí también. Yo vivo acá con mi compañera y mis dos hijos. Tengo un hijo de la edad de ustedes que está en sexto y va siendo difícil la convivencia. Uno se va va cambiando estados de ánimo. Él ha estado, por ejemplo, una noche entera jugando a los jueguitos. Bueno, es difícil cómo poder sostenernos y sostenernos bien, ¿no? Sostenernos sin perder la noción de las cosas, sin caernos. Así que mi motivación, más allá de la formalidad, de la responsabilidad que yo tengo como profesor, y después ustedes la responsabilidad que tienen que acreditar el saber, las notas y todo ese tipo de cuestiones, en realidad lo que más me motiva es, nada, de algún modo que esto sirva para pasar un rato, la actividad que no se les sea dificultosa. Algunos me manifestaron que les había resultado muy largo y demás. Yo vi de vuelta el video. En principio les digo que me parece que el video está bueno, porque tiene dinámica, incluso está como actuado, hay muchas imágenes. Este, Así que en un momento creí que no había sido buena idea, pero creo que sí, que para la intención que tengo, esta una primera introducción es un buen comienzo. Yo les había dado una guía de preguntas que estaban divididas en dos partes, ¿sí? Para que no se haga tan largo, ¿no? El video dura más o menos 50 minutos, la primera parte es de 20, son las primeras 5 preguntas, y la segunda parte son el resto de las preguntas. Lógico, si lo intentan hacer de una vez todo rápido, por ahí no se les hace muy tedioso y no se logra, digamos, disfrutar un poco, que la idea también es que que el aprendizaje sea un disfrute motivador para ustedes. Bueno, yendo al contenido, mi idea era por ahí resaltar dos o tres ideas importantes del periodo para que tengan en cuenta qué es lo central. Como habrán visto, bueno, el recorte de tiempo que hicimos va entre 1966 y 1976, ¿no? El 66 es tomado porque comienza un nuevo gobierno militar, una nueva dictadura que va a estar encabezada por este militar llamado Onganía, ¿no? Y en 1976, que es el comienzo de la última dictadura militar genocida, encabezada por Videla, que es donde se va a centrar la materia de sexto. Entonces, ¿por qué tomamos estos 10 años anteriores? Bueno, la idea es un poco entender cómo se lleva ese golpe de Estado del 76, por qué se da, por qué quienes lo perpetran
deciden dar ese golpe militar, ¿no? Entonces, para señalar 2 o 3 cosas, el golpe del 66 es un golpe que intenta remodelar la sociedad argentina, ¿no? Y la idea es transformarla principalmente en un aspecto político y en el aspecto económico. En el aspecto político, esta idea de implantar una moral conservadora, el golpe es apoyado desde luego por los factores de poder, por las clases dominantes de la Argentina, tanto por los empresarios como por la Iglesia Católica, ¿sí? Y es un golpe apoyado también por la potencia hegemónica en el mundo dominante, que es los Estados Unidos, ¿sí? Hay un elemento importante que es el contexto internacional en que se da el golpe de Estado, que es el contexto en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría, que era el enfrentamiento en el mundo entre 2 superpotencias que representaban 2 modos de vida distintos, 2 modelos de sociedad distintos, ¿no? Por un lado, la Unión Soviética, que era el campo socialista, ¿sí? Y por el otro lado, los Estados Unidos, que representaba el campo capitalista, ¿no? El gobierno de Onganía es un golpe que busca alinearse claramente con el campo de Estados Unidos. Entonces toma la tarea de combatir al socialismo como de primer orden. Esto que va a implicar que ya las Fuerzas Armadas no se van a preparar para un enfrentamiento con una nación vecina, con otro país, con otro ejército regular, sino que el enemigo es un enemigo que está en la propia sociedad, en el propio país, en este caso Argentina, y es un enemigo ideológico, es decir, van a combatir a las personas que tienen ideas distintas, que quieren organizar la sociedad de otra manera. Entonces, el enemigo va a pasar a ser los jóvenes, los trabajadores, que adhieran a esta idea de cambiar la sociedad, a la idea de hacer una sociedad igualitaria, a las ideas del socialismo, ¿no? Ahí en el video aparece, por ejemplo, la figura del Che Guevara, ¿no? Una figura emergente de la Revolución Cubana, esta revolución socialista que se da en Cuba y que impregnó y entusiasmó a miles de jóvenes y trabajadores en el mundo, ¿no? Ese es el contexto en que se da. En el aspecto económico, bueno, el plan económico impulsado por Onganía es bajar los salarios, ¿no? Bajar lo que los empresarios llaman el costo laboral para pagar menos salarios y las empresas ganen más dinero, lo que llaman ellos modernizar. Esa primera idea. Por otro lado, achicar el Estado, despedir empleados públicos, privatizar empresas que pertenecían al Estado, ¿no? Ciertos rasgos típicos de lo que nosotros podemos llamar un ajuste. Y el otro punto importante que yo les decía, las cuestiones de moralidad, ¿no? Piensen que prohibía el uso de minifaldas, prohibía el pelo largo, prohibía que se bese en público, y se desarrolla toda una censura, es decir, prohibir los contenidos de cine, radio, TV que no respondan a esta moral conservadora cristiana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una gran contradicción, un gran choque que se da entre la intención desde el Estado, desde el gobierno, de las Fuerzas Armadas, de reformar la sociedad por un lado, y lo que pasaba en la sociedad, principalmente en los sectores juveniles, ¿sí? Los años 60 son años, mediados de los 60, de gran movilización juvenil y de gran ruptura de los jóvenes frente a la generación de sus padres, ¿sí? Es la generación que se rebela frente a los padres, donde impone una estética y una moda distinta, donde se dan la adhesión a estas ideas de cambiar la sociedad en la cual vivían.
La mujer empieza a tener un lugar distinto en la sociedad, estas ideas del feminismo que todavía están en pie, surgen en gran parte en los años 60. Ahí menciona la película el descubrimiento y el uso de la pastilla anticonceptiva como una posibilidad de la mujer de poder decidir sobre la maternidad. Digamos, la liberación de la mujer que no sea, digamos, solo destinada al hogar, bueno, se da en estos años, ¿no? Y los jóvenes, por lo tanto, para el poder pasan a ser el grupo social peligroso. Este es un poco el marco en que se desarrolla este periodo histórico. Asimismo, entre los trabajadores empieza a haber también mucha movilización y ideas también de terminar con la explotación de los trabajadores y de poder encaminarse hacia una revolución socialista. ¿Sí? Es así que el gobierno de Onganía, en su tercer año, se encuentra con un acontecimiento fundamental que está desarrollado en la película, que es esa insurrección popular que es el Cordobazo, ¿no? Ahí está narrado en la película, es esa protesta que comienzan los obreros de automotrices en Córdoba para oponerse a una rebaja salarial. Es un paro que organizan, se movilizan junto a los estudiantes, fíjense, los obreros y estudiantes juntos reclamando, y en esa movilización la represión asesina a un estudiante y esto genera, digamos, una confrontación violenta más fuerte con las fuerzas de seguridad, con barricada, con combate, y lleva a que la población, gran parte de la población se subleve, tome la ciudad y el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad vaya creciendo, se toma la ciudad con barricadas, intervienen las fuerzas armadas, hasta que finalmente logran tomar la ciudad de Córdoba, pero el hecho de que la población entera se subleve frente al poder autoritario genera un gran cambio, una gran conmoción, ¿sí? Una gran conmoción en la cabeza de la gente, en la visión, en la conciencia. Por eso es un hecho tan importante. Ahí de algún modo es el fin del proyecto autoritario. Onganía cae al año siguiente porque de algún modo lo hiere de muerte. El Cordobazo no se va a dar de manera aislada, va a haber muchas rebeliones obreras y de protestas contra el modelo económico y político que van generando toda una situación de movilización de los trabajadores y de esos jóvenes que el poder de las clases dominantes, el poder político, empieza a temer por conservar el poder. Es así que después que viene otro milico que dura poco, Levingston, después viene otro que es Lanusse, empiezan a idear la posibilidad de una apertura democrática, es decir, que haya elecciones nuevamente y la idea de que el peronismo pueda volver a presentarse y la idea de que Perón, que estaba proscripto desde 1955, que lo habían derrotado con otro golpe de Estado, pueda volver a gobernar el país. Es decir, los militares, las clases dominantes empiezan a pensar que la única posibilidad de aplacar todo este movimiento de protesta, ideas de revolución, es trayendo a Perón al país para que gobierne toda esta ola revolucionaria, de protesta, de movilización, porque finalmente, bueno, antes que haya una revolución social, preferían que Perón venga a la Argentina. Otro dato importante es que, como recién les decía, en estas ideas de radicalización, de protesta, empiezan a surgir muchos sectores juveniles de trabajadores que consideran que la manera de transformar la sociedad y derrotar a la dictadura y al poder de las clases dominantes, de los capitalistas, es a través de organizaciones revolucionarias armadas. Entonces empieza a surgir muchas organizaciones ya desde mediados de los 60 que se conocen como las organizaciones guerrilleras, ¿no? Es decir, grupos de jóvenes, de civiles que empiezan a armarse para enfrentarse a el gobierno, a las fuerzas de seguridad.
surgen muchas organizaciones, ahí se mencionan a Montoneros, que era de orientación peronista, el ERP, que era de orientación marxista. Entonces esto va generando un gran desarrollo de las organizaciones guerrilleras armadas, ¿no? Muchos jóvenes, muchos trabajadores se incorporan a esas organizaciones. Finalmente, después que hay una apertura democrática, está Cámpora unos meses como presidente porque no lo dejaron presentarse a Perón. Perón retorna a la Argentina, pero las enormes contradicciones políticas y sociales que se habían generado no logra poder darle un cauce. Empieza a haber enfrentamientos al interior del movimiento peronista entre el ala más radicalizada, juvenil, de la tendencia revolucionaria, y el ala más conservadora, más de derecha, de los sindicatos, y empieza a haber enfrentamiento entre ambos bandos al interior del peronismo. Por lo tanto, esta situación se va a ir agravando. En el medio, al poco tiempo, Perón muere, en el año 74, y va a quedar como sucesora, que había sido puesta como vicepresidenta, su mujer, llamada Isabel María Estela Martínez de Perón, una mujer que no venía de la política, va a ser una presidenta muy débil, y la crisis se va a agravar muchísimo. Ahí, como último elemento importante, bajo su gobierno, una persona muy fuerte del gobierno de Isabel va a ser López Rega, que ya era una persona muy fuerte durante el gobierno de Perón, ministro de Desarrollo Social, que había sido cabo de la Policía Federal, y que va a organizar desde el aparato del Estado, del gobierno, grupos paramilitares, es decir, grupos ilegales, pero formados con fuerzas de seguridad, que van a ir asesinando a dirigentes de la izquierda, dirigentes sociales. Esa organización se va a llamar la 3A, la Triple A, Asociación Anticomunista Argentina, ¿no? Entonces el incremento de la violencia va a ir subiendo de manera escalonada. Las fuerzas guerrilleras también van a actuar sobre distintos blancos, tanto policiales como económicos, y el gobierno de Isabel va a ir cada vez más entrando en crisis. Va a tener una gran protesta obrera cuando intenta aplicar un ajuste y una rebaja salarial con su ministro de Economía, Rodrigo, y finalmente esto va generando todo un escenario donde las Fuerzas Armadas van a decidir derrocarla y volver a instaurar una dictadura militar, que va a ser la dictadura de 1976. Esta dictadura va a tener un carácter distinto, porque se va a asesinar sistemáticamente desde el Estado a miles de activistas, obreros, guerrilleros, estudiantes, ¿sí?, que van a ser los desaparecidos. Bueno, ahí comienza otra historia, es decir, es una dictadura la más sangrienta que tuvo la historia argentina, que lo que tiene como tarea va a ser intentar derrotar todo ese movimiento de protesta que se había generado en estos 10 años, ¿no? Desde luego que los militares son el brazo armado, pero van a ser apoyados y acompañados por los factores de poder, por las clases dominantes en ese momento, ¿no? Tanto los empresarios del campo, la iglesia, van a apoyar esa dictadura, y el método de exterminar a todos los grupos de protesta, socialistas, revolucionarios, que se habían desarrollado en estos 10 años que vimos. Bueno, hice una síntesis. Estos son como los elementos que, si hubiéramos tenido una clase, les hubiera planteado, hubiéramos charlado. Yo, para que esto no sea aburrido, la idea de las preguntas era un poco que ustedes registren toda esta gran cantidad de temas que se desarrollan, que tengan como un panorama general. Y a mí me gustaría dejarle una pregunta, que veremos la manera, yo ahora lo voy a poner por escrito. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de todo este periodo, o más de una cosa? Y me gustaría que elaboren al menos 2 preguntas cada uno, o 3, dos al menos, sobre
lo que les despertó ver este periodo, qué distintas cuestiones fueron surgiendo. ¿Sí? La idea es que al menos manden 2 preguntas cada uno y ahí hacemos una selección de 5 o 6 preguntitas que puedo ir yo aclarando y ir generando como un ida y vuelta. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llegué. No se paralicen con la tarea, creo que es sencillo, la idea es que tengan un panorama, pero que vean un poco los elementos que encierra este periodo histórico. Bueno, espero que me manden comentarios, que me manden preguntas, que podamos generar una ida y vuelta y que se motiven en esto, ¿no? En pensar la realidad, cuántos elementos de ese momento hoy perduran, cuántos no, cómo nos permite pensar el pasado, los desafíos de hoy, cuántas cosas de ese pasado fueron resueltas, cuántas preguntas quedan abiertas. Bueno, nos vemos la próxima. Espero respuestas de ustedes, que me envíen los trabajos, que los estoy esperando. Bueno, aguantar, ¿eh?